Muy buenas tardes, profesor. Espero se encuentre muy bien. El día de hoy mi grupo, conformado por mi persona al habla, David Troch, y mis compañeros Jair Solano, Katrina Heath, Johab Ávila y Said Morales, tenemos el gusto de presentar nuestra exposición acerca de estimación e intervalos de confianza. Primero que nada, tenemos aquí los temas de la exposición, un pequeño índice sobre lo que se verá. Y ahora tenemos una pequeña introducción que es más que nada una definición pues textual de qué significan ambos términos. Primero tenemos que estimación pues es básicamente el proceso estadístico que se realiza para aproximar un valor de un parámetro desconocido de la población, pero en base a partir en base a una muestra, pues no, como muchas veces no se tiene, por así decirlo, el valor total de la población, ya que es muy complicado y no se tiene el tiempo o el dinero o los medios, pues se utiliza a partir de una muestra. Y en cuanto a los intervalos de confianza, como podemos ver en la imagen, pues un intervalo de confianza es un espacio o rango de valores, el cual está limitado por un límite superior, que es este que tenemos a la derecha, y un límite inferior, que es aquel que tenemos a la izquierda. En este rango en el medio, delimitado por ambos límites, se cree que se encuentra el valor que se busca en la población. Ok, a continuación, ya entrando un poco más a detalle sobre los estimadores puntuales e intervalos de confianza. Primero, sobre los estimadores puntuales. ¿A qué se refiere el término estimador puntual? Pues básicamente, un estimador puntual se refiere a cualquier parámetro estadístico que es tomado en base a una muestra. Un ejemplo de esto pueden ser, como vemos aquí, la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, la proporción muestral o la mediana muestral. Sin embargo, nosotros estaremos hablando más que nada en base a media muestral. Ahora hablaremos un poco más a detalle sobre los intervalos de confianza. Como ya sabemos, un intervalo de confianza es aquel espacio que se encuentra entre dos límites definidos por los estimadores puntuales. Ok, ahora, algunas características son que entre más pequeño sea el intervalo de confianza, más confiable es el resultado, pero también implica mayor riesgo de no incluir el verdadero valor del parámetro. Ahora, los niveles de confianza pues también o sea, por así decirlo, los intervalos de confianza también tienen un nivel de confianza, pues, que básicamente se podría considerar como el porcentaje, pues, de probabilidad de que este intervalo contenga el valor verdadero. Lo más común es que se suele realizar con intervalos, como vemos aquí en el ejemplo, del 95%, aunque también se utiliza bastante el 99%. Aquí a la izquierda podemos ver la fórmula que nos dice que el intervalo de confianza es igual a la media muestral más o menos el valor del nivel de confianza multiplicado por la desviación típica de la muestra sobre el tamaño de la muestra, sobre la raíz del tamaño de la muestra, perdón. A continuación tenemos el intervalo de confianza de una media poblacional, el cual básicamente nos permite estimar un rango dentro del cual se encuentra la verdadera media poblacional con un nivel de confianza determinado. Este básicamente se basa en la media muestral obtenida de una muestra de la población, junto con el error estándar de dicha muestra. O sea, básicamente es encontrar la media poblacional en base a la media de una muestra de dicha población. Como podemos ver aquí tenemos la fórmula, la cual realmente pues es similar a la anterior, como podemos ver, en la cual X es la media muestral. La Z básicamente es el valor crítico de la distribución estándar y la O es la desviación de la población estándar y la N es el tamaño de la muestra. A continuación tenemos un ejemplo, el cual nos dice que estimar la media de la altura de los estudiantes de una universidad.
Entonces, para ello se selecciona una muestra aleatoria de 50 estudiantes y se obtienen los siguientes datos, que la media muestral es de 1.70 metros. La desviación estándar de la muestra es de 0.10 metros. El tamaño de la muestra es de 50 estudiantes y el nivel de confianza es un 95%, lo que implica que el valor de Z sea 1.96. Ahora, para poder resolver este problema, primero se calcula en base a la fórmula que tenemos acá. Entonces, para esta fórmula primero se calcula el error estándar, que sería esta partecita de aquí, la cual es la desviación estándar de la muestra sobre la raíz del tamaño de la muestra. Como podemos ver aquí, 0.10 sobre raíz de el tamaño de la muestra, que es 50, nos da 0.0141. Luego de esto, que ya tenemos este valor, se calcula el margen de error, que sería el valor de Z, el cual ya sabemos que es 1.96. Para todos los intervalos de 95% va a ser 1.96, entonces ya sabemos que es 1.96 y se multiplica por el valor de nuestro error estándar, que es 0.141, lo cual nos da 0.0276. Y luego de esto se multiplica el valor que ya tenemos por el intervalo de confianza, que sería 1.70. Entonces, perdón, por la media muestral, que sería 1.70. Entonces, el valor de este intervalo de confianza nos dice que, luego de resolver esto, la suma y la resta, nos dice que el valor del intervalo de confianza está entre 1.67 metros y 1.72 metros. O sea que la media está entre esos dos valores. A continuación, les hablará mi compañero Yair Solano. Hablando sobre la desviación estándar de la población conocida, pero en este caso yéndonos un poco sobre la vía de la población muestral. Bien, ¿a qué se refiere esto? Básicamente es una medida de dispersión que nos ayuda a comprender qué tan lejos o qué tan cerca están nuestros datos que nos están proporcionando en base a la medida central, que en este caso puede ser la media. Pero bien, una vez que sabemos esta desviación estándar, ¿qué cálculos podemos realizar? Entre ellos están ya sea el calcular el margen de error, el error estándar, el intervalo de confianza, el nivel de confianza, el valor crítico, entre otros. Pero bien, ¿qué características podemos tomar en cuenta una vez tenemos este problema? Tipo, ¿cuáles datos nos pueden dar? Bien, en este caso podría estar la media de la población, que puede estar representada ya sea por una X barra, la división estándar, que en este caso la muestral está representada por una S minúscula. También tenemos el tamaño de la población, que está representada por una N minúscula. Y por último, y lo más probable es que sea opcional, bien, tenemos los datos individuales de la población. Bien, como segundo punto tenemos dónde la puedo aplicar. En estos casos tenemos tres ejemplos de muchos, pero los más comunes pueden ser en la evaluación educativa, ya que toman en cuenta mucho la calificación, ya sea de los exámenes parciales o quizás los promedios en base a la materia o a la asignatura de los estudiantes. Eh, También tenemos que puede ser aplicada en control de calidad y también en el estudio de mercado. Quizás tomando en cuenta las preferencias de los clientes en base a algún producto o servicio obtenido. Bien. En el tercer punto tenemos qué podemos realizar una vez conocemos nuestra desviación estándar. Aquí entran los diferentes cálculos que anteriormente había mencionado. Entre eso está medir la dispersión, evaluar la consistencia de los datos, qué tan lejos, qué tan cerca están en base a la media, realizar pruebas hipotéticas, obviamente con diferentes preguntas, tomando en cuenta los datos que nos dan en el enunciado. También tenemos detectar valores atípicos. Bien. Por último tenemos qué es un nivel de confianza. Básicamente es el porcentaje en base a la afirmación que el intervalo calculado incluya el valor real dentro de los intervalos. ¿Bien? Ok. Siguiente punto tenemos... Aquí, bien. Fórmulas. En primer punto tenemos la fórmula del valor crítico. Entre esos tenemos la variable
la media poblacional, que se diferencia de la media muestral por una barrita arriba y que es mayúscula. Y por último tenemos que está dividido por la S, que en este caso es la desviación estándar. ¿En qué nos ayuda esto? Básicamente a establecer los límites de un intervalo de confianza. Bien, con el segundo punto tenemos el error estándar, que sus variables representan ya sea la desviación estándar por una S sobre la raíz cuadrada del total de nuestros datos, que es representado por la letra N minúscula. Esto nos ayuda a estimar la precisión de la media muestral como aproximación de la media poblacional. Bien, como tercer punto tenemos el margen de error. En este caso utilizaríamos el valor crítico ya calculado por el error estándar. Bien, esto nos ayudaría a que nos da una medida de la incertidumbre, una medida de la incertidumbre sobre la media, o sea que es decir, cuánto podría diferir la media muestral de la verdadera media poblacional. Por último tenemos el intervalo de confianza, que utilizaríamos la media y el margen de error, pero en este caso sumándose y restándose, o sea que utilizaríamos esas dos combinaciones para sacar los intervalos en que nos estaremos rigiendo una vez realizaríamos los cálculos, los diferentes cálculos estadísticos. Bien. A continuación tenemos un ejemplo. En este caso ya nos están dando nuestros datos, entre ellos 16 valores. También nos dan la desviación estándar y la media. Pero bien, conociendo ya algunos de ellos, iniciamos, o sea, verificando cuál nivel de confianza desde nuestro punto de vista podemos escoger. En este caso están ordenados en base como a la exactitud que nosotros queremos una vez que salga nuestro resultado, o sea, que sea lo bastante real, por decir así, que sea lo bastante exacto. En este caso tenemos 90, 95, 99, pero vamos a utilizar el nivel de confianza de 95 y de forma bilateral. Bien, aquí tenemos el valor crítico, que es 1.96. Seguimos calculando el error estándar utilizando la fórmula ya mencionada y reemplazando los valores, y nos daría un 3.1537 de error estándar. También pasamos a el margen de error utilizando la misma fórmula que ya mencioné. Utilizaríamos el valor crítico por el error estándar y nos dará como resultado 6.1812 de margen de error. Y por último tenemos el intervalo de confianza, que utilizamos la media por el margen, no, menos el margen de error, y en la segunda combinación sería la media más el margen de error, y nos dará como resultado los intervalos de 66.8813 y 79.2437. Esos serán nuestros intervalos y es donde nos debemos regir una vez realizamos los diferentes cálculos. Bien, en conclusión, ¿qué quiere decir todos estos cálculos? ¿O qué nos arrojan todos estos cálculos? Básicamente esto significa que basándonos en la muestra de las calificaciones proporcionadas, en este caso los datos, podemos afirmar que un 95% de confianza, en este caso el nivel de confianza que escogimos, como el nivel de exactitud de nuestra respuesta, por decir así, de confianza, que la verdadera media de las calificaciones en toda la población de estudiantes está entre un 66.88 y un 79.24. O sea que ese sería como el rango en base a las calificaciones que, tomando en cuenta el nivel de confianza, podrían estar ganando los chicos en las universidades o en las escuelas. Eso es en base a nuestro problema. Pero en este caso tenemos un cálculo probabilístico. Bien, un cálculo de la probabilidad de que en este caso la calificación sea 60. Bien, acá utilizando la fórmula de valor crítico, reemplazamos la X, que en este caso vamos a echar hacia atrás, reemplazamos la X, que es nuestra media muestral, con un valor de nuestros datos que es 60, acá tenemos 60, menos la media que es 73.0625 sobre la desviación estándar de 12.61,
Esto nos daría como resultado menos 1.04. Ese sería nuestro valor crítico en base a la media muestral de 60, la calificación 60, por decir así. Bien. Y esto nos daría un nivel de confianza buscándolo en nuestra tabla acumulativa de 14.92 menos 1.04 menos 1.04 nos daría un resultado de 14.93% de nivel de confianza de que pueda ser nuestra, o sea, que un estudiante pueda obtener ya sea de 60 o menos de 60 en sus calificaciones. Bien, eso sería todo por mi parte. Y a continuación, estaré hablando de mi compañero Johat Ávila sobre la desviación estándar de la población desconocida. Desviación estándar de la población desconocida. La desviación estándar de la población mide cuánto se desvían en promedio los valores de una población con respecto a la media poblacional. Es útil para entender si los valores están cercanos a la media o si están más dispersos. Mientras que la desviación estándar de la población desconocida es una medida de la dispersión o variabilidad de una población cuando no tenemos acceso a todos los datos de dicha población. Es decir, no sabemos cuánto varían en promedio los valores individuales respecto a la media poblacional. Características de la desviación estándar de la población desconocida. 1. Refleja cuánto se dispersan los datos de la población en torno a su media. También, cuando la desviación estándar de la población es desconocida, se usa la desviación estándar de la muestra como estimación. Cuando la desviación estándar de la población es desconocida y el tamaño de la muestra es pequeño, se utilizan distribuciones T para calcular intervalos de confianza. Y por último, el cálculo de la desviación estándar de la muestra, cuando se usa en lugar de la desviación estándar de la población, depende de los grados de libertad. Bien, ahora tenemos las fórmulas. La primera es la fórmula para la desviación estándar de la población. Y la segunda es la fórmula de la estimación de la desviación estándar de la población usando la desviación estándar de la muestra. Formas de resolverlo. 1. Si el tamaño de la muestra es grande, n mayor que 30, usamos la desviación estándar de la muestra en lugar de la desviación estándar de la población en los cálculos. En estos casos, las distribuciones T y normal tienden a dar resultados similares. 2. Si el tamaño de la muestra es pequeño, n menor que 30, la distribución T de student se usa para calcular el intervalo de confianza de la media poblacional debido a la mayor incertidumbre. Y 3. Con un software estadístico. Se puede calcular la desviación estándar de la muestra y construir intervalos de confianza para la media usando la desviación estándar de la muestra como estimador de la desviación estándar de la población, aplicando la fórmula con valores T de student. Ventajas y desventajas de estimar la desviación estándar de la población usando la desviación estándar de la muestra. Ventajas. Permite estimar la variabilidad poblacional sin tener todos los datos de la población y hace posible construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Desventajas. En muestras pequeñas la estimación puede ser imprecisa y los intervalos de confianza son más amplios y menos exactos en muestras pequeñas. Ahora vamos con el ejemplo. Bien, supongamos que tenemos las alturas de 5 estudiantes de una escuela en centímetros: 150, 160, 165, 170 y 175. Queremos estimar la desviación estándar de la población de las alturas, pero solo tenemos esta muestra de 5 estudiantes. Usaremos los siguientes pasos. Primero vamos a calcular la media de la muestra. Como se observa, sumamos todas las alturas de los estudiantes y luego la dividimos entre la cantidad de muestra, que fueron 5. Y ahí vemos que el resultado nos da 164.
Luego vamos a calcular la desviación estándar de la muestra, primero sustituyendo en la fórmula. Lo siguiente sería sacar la raíz cuadrada de todas las alturas menos la media de la muestra y elevar esto al cuadrado. Y luego dividirlo entre 4, que vendría siendo la cantidad de las muestras que se obtuvieron menos 1, como lo indica en la fórmula, teniendo como resultado la raíz cuadrada de 370 entre 4, lo que nos da a 9.6. En este caso usamos 9.6 como una estimación de la desviación estándar poblacional, dado que solo tenemos una muestra de la población total de estudiantes. Intervalo de confianza para una proporción. Nos permite calcular el rango en el que se ubica la proporción de un atributo particular en una población, basándonos en una muestra aleatoria de dicha población. La proporción representa la fracción o porcentaje de individuos en la población que cumplen con las características de interés. Por ejemplo, el porcentaje de personas que optan por un producto en particular. Características. Tenemos que se aplica una distribución binomial cuando la variable de interés es binaria, éxito o fracaso. Para grandes cantidades de datos, la distribución binomial se asemeja a la normal, lo que nos facilita el cálculo del intervalo de confianza. Y por último, la proporción muestral, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza requerido establecen el intervalo de confianza. Fórmulas. Primero tenemos la fórmula de la proporción muestral, donde X es el número de éxitos en la muestra y N el tamaño de la muestra. Luego tenemos la fórmula de la desviación estándar de la proporción muestral. En la práctica, como P es desconocido, usamos la proporción muestral para aproximar la desviación estándar de la proporción muestral. Luego tenemos la fórmula del intervalo de confianza para una proporción poblacional con un nivel de confianza del 1 menos A. Ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que proporcionar una medida clara y cuantificable de la precisión de una estimación de proporción. Y también es aplicable a poblaciones grandes y situaciones prácticas con muestras binomiales. En las desventajas tenemos que solo es válido para muestras grandes, generalmente n mayor que 30, debido a la aproximación normal. Y cuando la proporción de éxito es muy cercana a 0 o 1, el intervalo puede ser menos preciso. Ejemplo. Bien, consideremos que llevamos a cabo un sondeo en una universidad para determinar cuántos alumnos prefieren cursar sus estudios en línea en lugar de en persona. De un grupo de 100 alumnos, 60 indicaron que prefieren cursar sus estudios en línea. Deseamos estimar un intervalo de confianza del 95% para determinar la proporción real de alumnos que optan por la educación virtual. Primero utilizamos la fórmula de la proporción muestral en la que sustituimos los 60 estudiantes que indicaron que prefieren cursar sus estudios en línea y lo dividimos entre la cantidad de alumnos que fueron encuestados, lo que nos da resultado como 0.6. Luego buscamos la desviación estándar de la proporción muestral sustituyendo en la fórmula, lo que nos da como resultado 0.049. Ahora buscamos el valor crítico. Para un nivel de confianza del 95%, el resultado sería 1.96. Luego seguimos buscando el intervalo de confianza, que sería la proporción muestral más o menos la multiplicación del valor crítico por la desviación estándar de la proporción muestral, lo que nos da como resultado 0.6 más o menos 0.096. Luego procedemos a resolver cada uno por separado. Primero 0.6 más 0.096, lo que nos da como resultado 0.696. Y luego seguimos con 0.6 menos 0.096, lo que nos da como resultado 0.504. Para el resultado final, el intervalo de confianza
al 95% para la proporción poblacional es aproximadamente 0.504 y 0.696. Esto significa que estamos 95% seguros de que la verdadera proporción de estudiantes que prefieren estudiar en línea está entre 50.4% y 69.6%. Elección del tamaño adecuado de una muestra. El tamaño de una muestra es crucial para que los resultados sean precisos y representativos de la población. Una muestra muy grande desperdicia recursos, mientras que una muestra muy pequeña puede dar resultados poco confiables. Los factores clave para determinar el tamaño de una muestra. Nivel de confianza mide qué tan seguro estamos de que el intervalo de confianza incluye el valor real. Niveles comunes, 90%, 95%, 99%. Está también el margen de error. Es la tolerancia para el error en la estimación de la media. Un margen pequeño requiere una muestra más grande. Está la desviación estándar. Mide la variabilidad de la población. Si no conocemos la desviación estándar, se usa datos previos o una estimación aproximada. Está el tamaño de la población. Si el tamaño de la población es pequeña, se ajusta la fórmula usando un factor de corrección. Esto lo veremos más adelante en la aplicación de la fórmula. Está la fórmula para calcular el tamaño de muestra, tanto si la población es grande o si la población es pequeña. En la parte superior podemos ver si la población es grande y en la parte inferior si la población es pequeña, donde Z es el valor crítico según el nivel de confianza. También está la desviación estándar y E es el margen de error. Podemos ver que si la población es grande, entonces N será igual al valor crítico según el nivel de confianza por la desviación estándar entre el margen de error. Todo eso al cuadrado. Si la población es pequeña, aquí en la parte inferior pueden ver la fórmula ajustada. A continuación, un ejemplo práctico. Queremos calcular el promedio de las horas de estudio diario de 1000 estudiantes. Tenemos como datos nivel de confianza 95%, margen de error 0.5 horas, desviación estándar 2 horas. Entonces, primero identificamos los datos que tengo. Tengo el nivel de confianza que me indica qué tan seguro queremos estar en nuestros resultados. También tengo el margen de error, que es lo máximo que puedo permitirme fallar. Y la desviación estándar, que me dice qué tanto varían los datos. Entonces, uso la fórmula para poblaciones grandes. Esta fórmula me permite calcular el tamaño de la muestra cuando la población es muy grande o infinita. Aplico los valores. Multiplico el nivel de confianza por la desviación estándar. Luego divido ese resultado entre el margen de error. Finalmente, elevo el número obteniendo al cuadrado para determinar el tamaño de muestra necesario. Con esta fórmula obtengo el tamaño de muestra que necesito si estoy trabajando con una población muy grande. Entonces, ahora el cálculo con el ajuste. Si la población es finita, identifico los datos. Ahora uso el tamaño de muestra que calcule. Uso el tamaño de muestra que calculé anteriormente, pero también incluyo el tamaño total de la población, ya que no es finita, sino que tiene un número limitado de personas. Entonces, uso la fórmula ajustada para poblaciones finitas. Esta fórmula me ajusta el tamaño de la muestra considerando que la población tiene un límite. Entonces, vamos a aplicar los valores. Resto 1 del tamaño de la muestra calculado antes. Resto 1 del tamaño de la muestra que calculé antes, divido ese número entre el tamaño total de la población, luego sumo 1 a ese resultado y por último ya divido el tamaño de la muestra original entre este nuevo número para obtener el tamaño de la muestra ajustado y listo. Con este ajuste obtengo un tamaño de muestra más pequeño porque la población total no es infinita.
Entonces, una muestra bien calculada garantiza resultados confiables y eficientes. Y recuerden considerar siempre el nivel de confianza, el margen de error y la variabilidad de población. Hola, soy Seth Morales y a continuación les hablaré sobre el tamaño de la muestra para calcular la proporción de la población. Bien, ¿por qué decimos esto? Bueno, decimos el tamaño de la muestra por la proporción de la población, ya que imagínense que quieren medir toda una población de estudiantes. Lo que pasa es que eso conlleva un gran gasto de recursos y tiempo. Por ello, hemos decidido que tal vez sea mejor una muestra. Y para deducir cuál será el mejor tamaño de la muestra que sea relevante a la población, usamos este tema para tener exacto el número de participantes que necesitamos en una muestra que sea referente a una población. Bien, entonces esto, según la fórmula de n igual a z de a o de alfa al cuadrado por el p menos 1p entre la precisión de la estimación. Para esto, a continuación les explicaré qué es. Z alfa, esto nos referimos al nivel de confianza. ¿Por qué el nivel de confianza? Bueno, como no estamos trabajando con una población como tal y estamos trabajando con una muestra, entonces el Z de alfa es el nivel de confianza. El nivel de confianza es el qué tan cerca está nuestra muestra a la población en total, o lo que la población total sería. Generalmente usamos 95% de confianza de la población. Eso deja un 5% fuera, que es los resultados incorrectos o la varianza. No varianza, pero los errores que puede haber en nuestro cálculo. Entonces, para eso tenemos una tabla de los niveles de confianza más utilizados, en el cual 95% vendría siendo 1.96. Entonces se usa ese 1.96 al cuadrado con p por menos 1p. ¿Esto qué es? Pues p, imagínense que es la cantidad de estudiantes que aprobaron, y 1 menos p es entonces la cantidad de estudiantes que no aprobaron. Y con esto nos referimos a 1 menos p y a p. Y la precisión de estimación, bueno, la precisión de la estimación llega a ser ese 5% que no se incluye en el nivel de confianza, o es algo impuesto, digamos que no estamos seguros entonces de qué tan fiable es. Digamos que le ponemos un 7% de error, un 0.7, un 0.10% de error. A eso nos referimos con la precisión de la estimación. Estamos dando ya un valor de fallo para que nuestra muestra sea lo más factible posible. Y con esto tenemos una pequeña ejemplo, que es, supongamos que queremos estimar la proporción de estudiantes que aprueban un examen a una universidad con una población total de 500 estudiantes. Si hacemos un nivel de confianza del 95% y estamos dispuestos a aceptar un margen de error del 5%. Bueno, entonces seguimos los pasos. P es igual al 0.5, ya que es la mitad de los estudiantes. Esto no lo habré dicho, pero es importante que si P como tal no sabemos exactamente qué es, se usa 0.5, ya que no es ni 1 ni el 0% de la población, sino que es la mitad, justo la mitad del 0.5 es lo que se usa en P si no sabemos la cantidad de población. Y de Z usamos el 25%, que es el 1.96. Entonces, n igual a 1.96 al cuadrado por el 0.5 por el 1 menos 0.5 entre el 0.05 al cuadrado nos da 384. Eso quiere decir que necesitamos una muestra de 384 estudiantes que tomaron el examen para ver la cantidad de apruebos. Continuamos con el factor de corrección para la población finita. Ya sabemos la muestra para la proporción de la población. ¿Qué pasa?
Todo esto ha sido una probabilidad. No sabemos si es real o si siquiera se va a acercar a la población. Para eso usamos el factor de corrección para la población finita. En esta parte ya nos habrán dado un valor de la población. Este valor se va a usar cuando la población es menor a 100.000 o a 10.000. Tiene que ser una población pequeña y que nuestra muestra anterior se haya acercado al 5%. Esto nos ayuda a tener en cuenta cuál habrá sido nuestro factor de error o a reducir más nuestros errores. La fórmula para sacar el factor de corrección es el FPC o factor para población de la corrección, es igual a n menos n entre n menos 1. N mayúscula siendo el valor que nos dieron total de la población, y n minúscula es el número que ya hemos tenido previamente, y n-1, pues para reducir errores le restamos 1 a la población que nos hayan dado, y todo esto en raíz. Entonces el FPC es igual a 500, que es la población que nos dieron, 500 estudiantes, menos 384, que es lo que nos había salido anteriormente, 500 entre 500 menos 1. Esto nos da 116 entre 499 en raíz. Y el resultado aproximado de esto es 0.487. Bien, este número no lo podemos usar simplemente así por así. Eso entonces se usa para ajustar nuestra n anterior. Se va a llamar n ajustada. Y esto es igual a la n anterior por el factor de corrección. Entonces, siendo este n es igual el n ajustado, o nuestra nueva muestra que se necesita sería la n ajustada es igual a n anterior por el factor de corrección al cuadrado. Y esto al final nos daría que en total solamente necesitaríamos 91. ¿Qué es 91? Bueno, al ser nuestra muestra el menor al 5%, pues ya sabemos que podemos aplicar el factor de corrección. Esto entonces lo aplicamos y sabemos que ahora no necesitamos 384 estudiantes, que es mucho mayor a la mitad, sino que ahora solo necesitamos 91 estudiantes, que nos va a ayudar a saber el total de apruebos para un examen de universidad. Y con esto terminamos nuestra charla. Muchas gracias.